El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues, ¿qué podríamos decir? La última vez no pudimos trabajar porque estaba lloviendo y aquí era un ruido tremendo con granizo. Aquí es una especie de bodega este estudio, no tenemos dinero, y así es que es un canal modesto y preferimos postergar este programa para hoy día. En efecto, yo iba a estar hablando del problema de Gilling. Parece que ya en definitiva se va a aumentar las tasas de interés, si no es en este mes que viene, junio o julio. Ya los inversionistas están previendo y ya descontaron este aumento y bueno, el problema es que la economía capitalista no está funcionando. Y dentro de estos síntomas de malestar, de propia crisis desde el 2008 hasta la actualidad, pues salen una bola de payasos, una bola de locos por todos lados desde el punto de vista político, y lo vemos con Le Pen, lo vemos allá los independentistas, lo vemos con el caso de Trump, lo vemos con pues la ultraderecha también en Argentina y el caso de Temer allá en Brasil. Pues pura locura, es una locura. La crisis está generando problemas por todos lados. Pero hoy nos vamos a concentrar en el Donald Trump. Dicen, bueno, ¿por qué odia tanto a México Donald Trump? Dice él, bueno, es que México nos ha quitado puestos de trabajo. Pues más ha quitado China y ahora India. Europa, sin dudas, con la balanza superavitaria que tiene Alemania con respecto a Estados Unidos es tremenda. Y decía yo, bueno, hay una cuestión personal. En efecto, Donald Trump tuvo su primera esposa y parece que lo engañó con un mexicano. Es lo que dicen las redes. En YouTube encuentran, y hay noticias por todos lados con respecto a Donald Trump. Ahora es muy famoso. Y segundo, que lo extorsionaron dos inversionistas mexicanos allá por Los Cabos. Iban a hacer una marina y finalmente no se les otorgó el permiso. Total, salió también perdiendo dinero. Está enojado con México. Un muro, votar a los mexicanos, a los ilegales, votar a los mexicanos, yo creo que hasta los legales de los Estados Unidos, y destruir en cierta manera los avances que se tuvieron en el Tratado de Libre Comercio. Comercio que no llegaba a 50,000 millones de dólares o 100,000, hoy llega a 500,000 millones entre Estados Unidos y México. A los Estados Unidos le beneficia también a México, y ciertamente yo lo planteé desde el inicio de este tratado, discutíamos mismo en gobierno y en el ambiente universitario, que lo ideal hubiese sido que México se integrara como una economía, hagan de cuenta ustedes, España, la Comunidad Económica Europea. Es decir, un tratado de libre comercio donde fluyera la mano de obra libremente entre las fronteras de los tres países. De ahí que no se tuvo la visión, o más bien a lo mejor no se tuvieron las condiciones por parte de Salinas y en aquel entonces de sus negociadores del Tratado de Libre Comercio, de que independientemente que el capital y la tecnología puedan fluir libremente entre las fronteras o las empresas, pues también hubiese sido un ideal de que la mano de obra pudiese fluir y ahí automáticamente el salario mexicano se hubiera subido, como pasó en España, Grecia, Portugal, Italia, cuando se incorporaron a la Comunidad Económica Europea. Es decir, la economía europea fue más solidaria. Los países de la Comunidad Económica fueron solidarios con los nuevos integrantes, y como están pasando ahorita con Polonia, Hungría, Checoslovaquia o Eslovaquia, como se le quiera llamar, y están siendo más, siempre ha sido una economía o una sociedad más solidaria la europea, y lo que pretenden es que también los países que entren a la comunidad pues se vayan desarrollando. ¿Con qué propósito? Pues de que les compren. El chiste no es estar vendiendo, es decir, ¿cómo voy a vender si no tengo un poder de compra en el otro país que sea capaz de absorber los bienes que yo estoy produciendo? Es una cosa lógica. Y ese fue un error
y más bien un error yo creo que nunca fue aceptado por parte de los Estados Unidos, considerando las diferencias de salarios que había entre México y ellos, y también por los intereses de las propias empresas transnacionales, como aquí en Saltillo, San Luis, Querétaro, en donde la mayor parte de estas empresas transnacionales automotrices, por dar un caso, pues vienen a aprovecharse de la mano de obra barata, a sobreexplotar la mano de obra mexicana, con el propósito de que la clase media norteamericana pues tenga bienes más baratos y pueda consumirlos masificadamente. Entonces, pero este proceso se dio también con China. China ya pasó a ser el segundo país con más comercio con los Estados Unidos, o el número 2 después de Canadá, número 1, número 2, México, y muchas empresas transnacionales deciden trasladar el offshore, como le llaman, a China para hacer su producción, el outsourcing, con el propósito de explotar la mano de obra y regresar los bienes, en este caso a los Estados Unidos. A diferencia de México, China ha tenido aumentos salariales espeluznantes. Hoy el salario en China es un 30% superior, o sea, de acuerdo al índice MAC de las McDonald's, 30% superior al que existe en México. China está generando su propio mercado, su propia actividad, está reconvirtiendo su economía de una economía de exportación, de inversión, de arriba del 50% de su ingreso nacional, a una economía del consumo. Esto va a generar un aterrizaje, puede ser forzoso, puede ser un aterrizaje no muy limpio, pero finalmente van en búsqueda de que aumentar los consumos, que aumentan al 10-12% en China, es increíble. La economía crece al 6.5%, pero los consumos están creciendo al 10-12%. ¿Qué significa esto? Que China va a la consolidación de su mercado interno, pero sin descuidar sus obras públicas, sus inversiones, los créditos, así sea con bancos zombies del Estado, es decir, otorgar créditos a las empresas para que sigan invirtiendo, y sobre todo penetrando en el mercado internacional con nuevas tecnologías, cosa que no ha hecho México. China es una economía más dinámica, le han metido mucho dinero a las innovaciones tecnológicas. Bueno, la IBM que estaba en China, que ahora es Lenovo, pues es hoy la empresa que más vende en el mundo, computadoras. Y el caso de Alibaba, pues otra de las grandes empresas a nivel mundial, y parece que está por comprar Syngenta, que es de las empresas que venden productos agrícolas o productos relacionados con el campo, vamos a decir, con la química, y van a ser de China como China Petroleum, de las más poderosas del mundo. Hoy China es el país que más consume materias primas en el mundo, más petróleo que los Estados Unidos, más materias primas, claro, es una economía de 1.300 millones de habitantes, ya con un ingreso por habitante de $10,000, es un ingreso medio, y esto pues le da ventajas a China por la dimensional de su mercado. Pero lo que nos atañe hoy es el fenómeno Trump. Yo había dicho aquí, yo creo que fuimos de los pocos comentaristas que había que tener mucho cuidado con Trump, el misógino, el que es el machista norteamericano, pero eso es lo de menos. Yo digo, bueno, para muchas mujeres van a decir, es lo de más, de acuerdo, se les toma en cuenta y se toma en cuenta esta actitud antifemenina de parte del señor Trump. Lo que pasa es que hay que ver los orígenes económicos o las consecuencias económicas que se han tenido para que el fenómeno Trump o el fenómeno Le Pen o el fenómeno, y así me voy todo el mundo, toda la ultraderecha o la ultraizquierda, cómo han ido avanzando por la propia crisis económica. Según Bloomberg, en un artículo, está en una página, déjenme decir, ¿por qué los últimos encuestas en los Estados Unidos deben de preocupar a Hillary Clinton? Dice Ken Goldstein, de Bloomberg, se lo recomiendo, porque ahí viene una gráfica muy interesante. En marzo, del 3 al 6 de marzo, Clinton, fíjense cómo estaba la cosa, jóvenes, por eso es muy preocupante. Si ustedes aplican una gráfica de regresión estadística, ustedes son economistas, o más bien universitarios, se van a dar cuenta que en marzo Hillary traía el 50% y el señor Trump traía el 40%.
en marzo. Abril, habló de encuestas del NBC y ABC, gente de encuestas serias de los Estados Unidos. En abril, Hillary traía el 50% y Trump traía el 38%, 39%. Había bajado Trump. Pero ¿qué pasa en el mes de mayo 15 al 19? Para que lo escuchen aquí las damas mexicanas. Trump traía el día 15 de mayo el 40% y Hillary traía el 45% y ya Trump traía el 43%. Es decir, un diferencial, señores, del 3%. Pero el ABC Post, en mayo del 16 al 19, hace una encuesta y nos muestra que el señor Trump ya está arriba en las encuestas por un 45%, el señor Trump 46% contra un 44% de la señora Hillary Clinton. Esto es muy peligroso, a tal punto que en la reunión del grupo de los 7 que se está dando ahorita en Tokio, Abe Shinzo y al mismo tiempo que el señor Obama están planteando el problema, todo el grupo de los 7, las 7 economías más poderosas del mundo, ¿qué va a pasar con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Y esto es muy grave. ¿Pero por qué el fenómeno Trump? Porque muchos dicen, es que le echa a los mexicanos, quiere hacer una barda. No. A ver, ¿cómo se llama esta niña? Monse. Vamos a dar varias gráficas para mostrarles a los mexicanos que no creen, porque todavía ayer hasta Tony, que es doctor en economía, me dijo, no, Trump, no pasa nada con Trump, no va a ganar. Dije, pues si las últimas encuestas me dicen que ya está adelante. Pero ¿por qué el fenómeno Trump? Monse, vamos a pasar 4 gráficas del por qué los norteamericanos blancos están muy, muy enojados, o como decimos en México, muy encabronados con su gobierno, con su política económica, con su sociedad. Y entonces vamos a una primer gráfica que saca contra Corner. Adelante, Monse. Ustedes van a ver que mientras que la señora Yellen dice que la inflación en Estados Unidos no supera el 2%, contra Corner y otros investigadores se abocaron a hacer una investigación de todo el proceso inflacionario, no solamente inflación vamos a decir, de casas o de productos alimenticios, sino en general de los servicios, desde las computadoras, desde las gasolinas, todo. Y se dan cuenta que la inflación en Estados Unidos ha superado al 3.5. ¿Qué significa esto cuando el salario ha aumentado un 2 y la inflación ha aumentado un 3.5? Pues que el salario real de la población en Estados Unidos se ha venido perjudicando. ¿Cómo está la gráfica 2, Monse? Van a ver que en el real la media de los ingresos familiares, household income, como le llaman ellos, ha bajado del año 2000, fíjense jóvenes, del año 2000, una familia norteamericana tenía ¿cuánto ingreso? No veo desde aquí. $68,000 al año. ¿Cuánto tiene la familia norteamericana de ingresos en el 2015? $54,000, de casi $70,000 ha bajado a $54,000 el ingreso de la familia norteamericana, de sus clases medias. Voltéame la gráfica. Y me dicen, bueno, con el quantity easy, con las políticas de dinero fácil, de las tasas de interés cero, la economía norteamericana está creciendo. Falso. Observemos la industria. FRED, que significa gráficas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si nos ubicamos en el 2000, jóvenes, van a observar ustedes que casi está igual la producción manufacturera. ¿A cuánto asistía? A 68,000 millones de dólares, y ahora en el año del 2015 estamos hablando de ¿cuántos dólares? 56,000, ¿verdad? O 66,000. Quiere decir que la industria manufacturera en Estados Unidos no ha aportado mayor productividad, no ha aportado mayores empleos y no ha aportado mayor riqueza a la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque muchas empresas como General Motors, Chrysler, Ford,
Audi, todas las empresas norteamericanas han trasladado a Ramos Arizpe y han generado empleos mal pagados en México y la industria manufacturera norteamericana está estancada. Esa es la razón. Acaba de estar el señor Trump en Indiana y le dijeron que Carrier iba a cerrar para venirse a Monterrey y que la Ford estaba cerrando para venirse a San Luis Potosí. Eso genera un enojo en la clase media norteamericana. ¿Cuál es la última gráfica? Bien, mientras que la industria manufacturera está al mismo nivel y la cantidad de dinero que disponen los hogares en Norteamérica, las utilidades de las empresas, de acuerdo a Standard & Poor's, y que estamos viendo allá arriba que dice Standard & Poor's, donde las empresas van a estar ustedes observando que en los últimos 6 años, 1, 2, 3, 4, que en los últimos 9 años, las utilidades, la repartición de utilidades, el valor de las acciones ha estado aumentando. Es decir, eso nos indica que hay una gran concentración del ingreso en los ricos de los Estados Unidos debido a las políticas monetarias de la señora Yellen. El dinero que repartieron se lo dieron a los bancos fueron a comprar acciones, se compraron propias acciones y no prestaron el dinero a la gente. Es decir, revalorizaron sus activos. Eso significa que se reconcentró el ingreso en 100 familias que controlan hoy el 30% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, el fenómeno Trump no es un fenómeno aislado, es un fenómeno de desacreditamiento de la economía norteamericana. Concretamente, si a pesar de todos los esfuerzos hechos con dinero fácil, tasas de interés cero, lo único que observamos es un deterioro del nivel de vida de Norteamérica. ¿A quién se lo echan la culpa? A pesar de que se recuperó la economía, peor hubiese sido si no toman las medidas que tomó Greenspan o que tomó la señora Yellen. Pero no ha habido aumentos salariales, no ha habido un movimiento que diga la cantidad de dinero va hacia el gran público, hacia la gran clase media. Ha ido hacia los ricos. De ahí que llega Trump y dice, aquí vamos a resolver el problema, vamos a dar mejores salarios a la clase media. Al mismo tiempo les vamos a reducir impuestos para que no paguen tanto la clase media y que sigan consumiendo. Le vamos a partir su madre al Tratado de Libre Comercio con México, para que las empresas que están en México, la Ford, la General Motors, se regresen a Estados Unidos y empiecen a producir aquí en Estados Unidos. Es decir, una política mercantilista, una política proteccionista. Por favor, Monse, a ver si les puedes pasar las últimas encuestas si te puedes meter a Bloomberg y Bloomberg Politics, no sé, why recent national polls, ¿por qué los recientes encuestas nacionales deben preocupar a Hillary Clinton? A ver si la encuentras en Bloomberg. En la primera página vas a encontrar en la parte central, ahí hay unas encuestas últimas sobre el señor Krugman y la señora Hillary Clinton. A ver si lo encontraste. El título es ¿por qué why recent national polls should worry Hillary Clinton? ¿Ya lo encontraste? Ok. A ver si podemos pasar la gráfica de Trump-Clinton Gap Narrows in National Polls. Es decir, cómo las diferencias se van estrechando en las últimas encuestas entre Clinton y el señor Trump. ¿Qué pasa con el señor Sanders? Pues sucede que las encuestas les dan preferencia del 51-39 o 50-40. Sanders ¿contra quién? Contra el señor Trump. Le pide el señor Sanders un debate al señor Trump. Dijo, sí, pero tienes que pagar $10 millones. Entonces, el problema de la señora Clinton y el señor Trump, hablando en plata limpia, es como aquí en Coahuila con el señor alcalde de Torreón y el que fue presidente municipal
Memo Anaya es que los conocen mucho en el Estado, pero tienen muchos signos negativos en sus encuestas. Bueno, pasa lo mismo con Trump y con Hillary Clinton. Si bien hay una aceptación del 40%, hay un rechazo del 30%, cosas que no tiene Sanders. Sanders es el que menos rechazo tiene con su política socialdemócrata para el socialismo en Norteamérica. Entonces, ¿cuál es el problema de Hillary? Primero, la actuación de su marido, que ha estado siendo criticable también, pero la actitud que tuvo ella con respecto a los Wikileaks o a las comunicaciones que tuvo vía su computadora, que lo han criticado mucho, que no tienen nada que ver. Pero ven a la familia Clinton muy relacionada con Wall Street, con Morgan Stanley, con Standard & Poor's, con todos ellos, y dicen, la señora Clinton realmente va a defender los intereses de la clase política, la clase económica más alta de los Estados Unidos. Ella fue abogada de Walmart, dio conferencias con Goldman allá en Nueva York. Nadie sabe dónde están las conferencias, pero le dieron lana. Es lo que dice el señor Sanders. Entonces, el problema, ya pusiste la gráfica, por favor. Ahí está. Vamos a observar, en marzo 3 es la primera gráfica. Clinton-Trump. La segunda, Clinton NBC Journal, abril 10-14. Fíjense cómo permanece casi igual, baja Trump. Pero ya a partir del mes de mayo 15-19, en la NBC Journal, pues observamos todos de que el gap, que la diferencia que hay entre los dos se va estrechando. Y todavía sale una encuesta, no sé, el ABC Post, si es de derecha, si es de izquierda o si es neutral, dice que ya en este momento el señor Trump va ganando las elecciones. Digo que si fueran las elecciones hoy, ganaba la presidencia de los Estados Unidos. Me van a decir, bueno, ¿y a usted qué le importa, doctor, lo de Trump? Bueno, yo les pregunto a ustedes, jóvenes de América Latina y de México, ¿qué pasaría si el señor Trump en un momento determinado quiebra o modifica el Tratado de Libre Comercio para decir, en lugar de importar, por dar una cifra, 2 millones de automóviles, más vamos a importar 1 millón? ¿Qué pasaría con el empleo en México? Me van a decir, es que los carros van a ser muy caros en Estados Unidos. Le vale madre. Él quiere generar empleos y quiere generar riqueza internamente. Entonces, igualmente le puede pasar a China y a Canadá. Entonces, Bill Emmott de The Economist de Londres dice que finalmente hay que prepararse regionalmente. Dar un caso. Europa está muy debilitada. Las broncas que traen con el Brexit, la salida de Gran Bretaña, el problema con Ucrania, el problema con los inmigrantes, el problema es que la economía europea no funciona. Está debilitada la economía europea. ¿Qué les dice Trump? De aquí en adelante ustedes se van a encargar de sus gastos militares. Ya Estados Unidos no va a ser el policía. Y le van a tener que obedecer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo la primer potencia del mundo, para empezar. Segundo, Estados Unidos no se quiere meter, según Trump, ya en guerras fratricidas o en guerras a perder, como sucedió en el caso de Siria, que critican mucho en Libia y Siria el fenómeno, la actuación de Hillary Clinton en esos países, que finalmente se está perdiendo la guerra. Es decir, no se ganó nada. Tercero, la deuda de los Estados Unidos. La deuda de los Estados Unidos llega a 16 trillones de dólares, trillones. Nosotros tenemos 8 billones de pesos. No es nada para lo que... Claro, la economía mexicana pues es 20 veces menor o 30 veces menor que la norteamericana, ¿verdad? Pero en el fenómeno norteamericano, dice Trump, pues si no podemos pagar la deuda, vamos a declarar un FOBAPROA, es decir, pues no les pagamos todo a los deudores, a los que nos prestaron. Es decir, ahí habría un debilitamiento del dólar y un no reconocimiento del dólar como moneda internacional. Y esto es muy grave para la economía mundial, que está hoy súper globalizada, como ustedes lo saben. Entonces, imagínense que Trump diga, no, pues China, yo te debo 1.3 trillones de dólares en bonos, bájale, no. ¿Cómo que bájale?
Sí, nomás te voy a pagar 1 o te voy a pagar 800,000. Bolas. ¿Cuándo nuevamente China va a volver a comprar bonos norteamericanos? Nunca. Estados Unidos ha estado viviendo del ahorro externo, del ahorro del mundo. En Estados Unidos el ahorro bajó del 5% al 2.5% de sus ingresos nacionales. Es decir, el ahorro va en picada. ¿Cómo se sostuvieron las inversiones gringas? En base al ahorro externo. Acuérdense que casi siempre ahorro, no totalmente, no siempre. Algunas veces ahorro es igual a inversión. Pues sucede que en Estados Unidos el ahorro está siendo disponible del exterior. Y esto es muy peligroso porque no puede seguir este modelo. Así como no puede seguir el modelo de China, de seguir exportando a lo loco, sin consolidar su mercado interno, Estados Unidos no puede seguir a lo loco, disponiendo del ahorro, teniendo una balanza de pagos súper deficitaria, o una cuenta corriente súper deficitaria, y estar viviendo del ahorro de todos los demás. Bueno, ¿qué es lo que propone Trump? No, hombre, no te voy a pagar. Y bolas, o no te voy a pagar totalmente. Yo no le voy a hacer al policía del mundo, tú encárgate de los desgarriates que hay en Europa, en Turquía, allá en Siria, y lo que tú quieras. Bolas. Ya empezó, ya todo el mundo dice, bueno, el Tratado de Libre Comercio con el Asia no se va a dar, porque afecta el empleo en Norteamérica. Lo mismo dice Sanders. El Tratado de Libre Comercio con México lo vamos a revisar o lo vamos a echar para abajo. Imagínense la industria de Ramos Arizpe, de San Luis, de Guanajuato. ¿Qué va a pasar con ella? Estos jóvenes no son pendejadas, no son especulaciones locas de Juan Pablo Rodríguez, no. Bill Emmott de The Economist dice, cuidado con esto. Canadá y México te tienen que poner de acuerdo para, en caso de que venga este loco a la presidencia de la República. Ahora me van a decir, bueno, pues díganles a sus primos de la frontera que voten por Hillary. No, van a votar por Trump, tan locos, puro desquiciado en toda la frontera de México con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que estén votando por Trump? Pues están votando por Trump. La última de Trump, le está valiendo madre el tratado que tuvo Norteamérica, el caso de Obama con el tratado del COP2 en París. Es decir, el acuerdo mundial para bajar el efecto invernadero. Dijo, no, ni madre, yo no estoy de acuerdo con el COP2, de París. Es decir, yo voy a permitir la construcción del Keystone, que es un gasoducto que viene de Canadá hasta Houston, no importando los impactos ecológicos, y yo no voy a respetar lo que el señor Obama está haciendo en la cuestión del calentamiento global. Y esto está muy peligroso. Ya con el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, con Europa, con México y Canadá, con el COP, con la deuda, con el trato a los migrantes, los mexicanos van a pagar la barda. ¿Qué significa para nosotros que Trump llegue a la economía norteamericana, a la política, a la presidencia de los Estados Unidos? Que muy probablemente 2-3 millones de mexicanos se tengan que regresar de inmediato porque va a empezar una cacería de brujas de la ultraderecha. Me decía mi sobrino que estuvo en Las Vegas, que fueron a jugar, como muchos mexicanos van a Las Vegas. Vamos a los shows, están jóvenes y vamos a agarrar el chupe. Pues llegaron a Las Vegas y unos negros y blancos les empezaron a gritar, go home, Mexican, go home. Ya hasta malas palabras en contra de los mexicanos. Está una política racial en contra de México terrible. Entonces esto va a implicar que muchos mexicanos que no tengan papeles los van a regresar. Van a andar como una cacería de brujas, peor que Hoover allá en los años, contra los comunistas en los años 50, 60. Entonces, mucha gente, amigas mías, amigos ya viejos, están decidiendo venirse a vivir a México. Ahora, ¿qué plantea el gobierno mexicano en el caso de que este loco llegue? Bueno, tenemos que consolidar nuestro mercado interno. Porque no solamente, ok, ya llegó Trump, nos va a poner una barda, nos va a impedir exportaciones. ¿Qué vamos a hacer con la producción de automóviles interna? Pues tratar de dinamizar nuestro mercado interno. A lo mejor Trump nos va a obligar a aumentar salarios increíblemente para que podamos consumirle. Porque Trump dice,
México me exporta más de lo que yo le exporto. ¿O cuál sería el trato? Quedar empatados. Lo que yo te exporto, tú me importas. Punto. Pero para esto pues, van a obligar, o bien, en el caso mexicano, a que aumenten los salarios para poder estar consumiendo productos norteamericanos. Pero mientras tanto se puede generar un desempleo de las grandes empresas transnacionales que tenemos en toda la parte centro de México. Entonces, ese es un impacto terrible. El regreso de muchos paisanos, obligatoriamente. ¿Qué va a pasar con las remesas? ¿De ahí se va a financiar el muro? ¿O cómo va a financiar el muro el señor Trump? Vía remesas. Es decir, cada que envíes lana a México, te voy a cobrar un impuesto. Y si son 25,000 millones, pues te voy a cobrar el 10%, en 4 años lo vamos a hacer te voy a cobrar el 1 o 2% y de ahí voy a estar invirtiendo para el muro. Sí, el 1% de 25, o el 2% de 25 son 500 millones. El 4% son 1,000 millones. En 4 años cobrarían el 4 o 5% de las remesas y hacen su muro. Pero mientras tanto la economía mexicana tiene que irse preparando conjuntamente con la economía canadiense. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestro comercio interregional con Canadá o con otros países, con Europa, Sudamérica y sobre todo consolidando nuestro mercado interno. Porque, como usted esté loco, pues ya nadie sabe. Pero desgraciadamente tenemos que considerar nosotros los escenarios políticos que se puedan dar. Ya di yo las gráficas aquí. No es posible, me decía ahorita, pues sí es posible. Hasta nuestros paisanos, el 15% al 20% de mexicanos que residen en todo Estados Unidos votaron por Trump. ¿Qué quiere decir? Que ya no quieren que vayan más mexicanos. Que Trump les aumente el salario, que les aumente el empleo, que proteja su economía, que les dé mejor beneficio familiar a todos. Por eso votan en la ilusión de Trump, como votaron estúpidamente los argentinos por Macri y que ahora se dan de topes todos. Miren al estúpido de Macri con todas sus pendejeces y no vas a sacar nada de Argentina, la endrogó más, está corriendo gente, está bajando salarios y la economía argentina muy probablemente entre en grandes conflictos sociales como la brasileña. Entonces, pues esto de Trump, jóvenes, no es una cosa de risotada. Esto es una cosa muy seria hasta para aquellos que van con becas a las universidades gringas, a lo mejor los corren. No sabemos cuál va a ser la actitud real de este señor. No te preocupes, al cabo, él con su lana hizo la candidatura a la presidencia de la República, no con la gente de Wall Street como el caso de Hillary Clinton. Él quiere aumentar también ciertos impuestos, bajarle a la clase media para que consuma más, pero controlar también a Wall Street. Entonces, el fenómeno del Tratado de París, que le vale madre el calentamiento global, pues está peligroso. Pero lo más peligroso para nosotros es la revisión o la destrucción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo creo que hay que poner cartas al asunto, ojalá y el gobierno mexicano pues vea todas las cuestiones, cómo están aquí, cómo pueden ir solucionando, pues reunir a los expertos. No todos los expertos, los mejores están en el gobierno, están los más pendejos. Pero juntar expertos para ir viendo qué es lo que se puede hacer en caso de que esta locura se vuelva realidad. Que esta locura se vuelva realidad y que el señor Trump vaya a ser presidente de los Estados Unidos. Bien, dice aquí otra. Aquí también el señor Trump dice que va a permitir otra vez la explotación del carbón. Ya se había impedido en la zona norte de los Estados Unidos noreste, pues de que el carbón iba a ir desapareciendo porque es muy contaminante. No, dice Trump, no podemos darnos el lujo de perder empleos. Bueno, esta sería una cierta salvación para la región carbonífera de los Estados Unidos y de México también, pero también pues sería un desastre para el calentamiento, esto que le llaman el calentamiento global. Por lo pronto, por los mercados internacionalmente,
ya están reaccionando favorablemente a la subida de las tasas que se van a dar, yo creo que en junio o julio, por parte de la Reserva Federal, y también porque la señora Gili no ve una crisis financiera de inmediato. Habrá una recesión para el próximo año, como dice Contracorne, pero no una crisis en sí. La inflación, según ella, todavía es menos del 2%, aunque ya hay otros analistas que consideran todos los elementos, bienes y servicios que se venden en una sociedad y están diciendo pues que ya la inflación está arriba del 3%, ¿verdad? Entonces, ella está, bueno, este es un comentario de la señora Yilin en el estado de la economía que guarda la economía de los Estados Unidos, pero en general pues ha creado cierta confianza para los inversionistas. Y ahorita déjenme ver los mercados cómo andan. Por ejemplo, el mercado los stocks, es decir, las bolsas de valores en cierta manera son una especie de espejo de lo que va a pasar en los procesos económicos. El Dow Jones subiendo el 0.12, el Nasdaq el 1.29, y en el caso de Europa, pues también vemos que hubo aumentos marginales. El DAX de Alemania 0.13, París 0.05, Inglaterra 0.08, casi nada. Y allí en Asia las bolsas estuvieron mejor este día. En Japón el 0.37, en China 0.88, en India bajó 0.06, en Australia 0.33 y el MSCI de Asia Pacífico subió el 0.49. En lo que concierne a las materias primas, va normal. Ahorita yo siento que hay una normalidad, como que ya todo mundo se dio a la idea de las altas tasas de interés, que vienen, aumentos de las tasas de interés. Claro, para los estados va a ser terrible, para todos aquellos que deben mucho dinero, como España, Italia, Grecia, Estados Unidos, México, pues un aumento en las tasas de interés implica un sacrificio por parte del Estado, o más bien una cantidad de dinero por parte del Estado que tiene que darse para ir pagando estos intereses. El petróleo por lo pronto no se atreve a dar el paso de los 50, porque ya les dijeron los árabes, si aumenta a 50 hay posibilidades de que el fracking vuelva a producirse, a darse el proceso en los Estados Unidos y aumentar mucho la oferta. Entonces está en 49.28 el West y 49.24 el crudo del Brent. Hasta ahí va a llegar, porque arriba del 50 empiezan a jalar otra vez los del fracking o el shale gas y entonces empieza a darse mayor sobreproducción. La gasolina también subió 0.30 y el oro bajando 1.06, hay cierta confianza. La plata está bajando el 1.06 y en la agricultura el maíz subiendo el 1.10, el trigo el 0.05, casi nada, el algodón bajando el 0.08 y el ganado en pie subiendo a 1.16. Bien, jóvenes, pues ojalá y les haya gustado estos comentarios del señor Trump, pero me era obligatorio hacerlo. No hay que decir, es que es güero, es que no nos quiere por ser prietos. Hay una razón fundamental. Y yo le llamo siempre que son razones de tipo económico-social. Lo que ha generado este movimiento populista de ultraderecha en los Estados Unidos y en otros países de Europa. Las consecuencias de las crisis ahí están. ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Cuáles van a ser las implicaciones de todo esto en caso de que gane este señor? No hemos dimensionado realmente lo que va a pasar, pero que no puede ser una cuestión buena, no lo es. De ahí que hay que prepararse, como dice Bill Emmott, el economista de Londres, hay que prepararse. Pásenla muy bien, es fin de semana, agarren el chupe, no hay bronca, váyanse con sus novias, váyanse en grupo, pero recuerden que siempre hay alguien esperándolo en su casa, que normalmente son sus padres. Gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Gracias.
El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.